Muy bien, respondiendo a tu pregunta, si subirá la gasolina, es muy probable que suba, debido a la inestabilidad que tiene el gobierno nacional. Hoy nos damos cuenta que la fuga de divisas, todos los conflictos que han habido con respecto al dinero, hoy está el expresidente del BCB y todo ello en, en temas judiciales, ¿cierto? Ahora, ¿a qué me voy con todo esto? Y para que todos sepan, el tema de la gasolina es vital. La economía se mueve con gasolina o con el combustible que también se utiliza, que es el diésel, ¿no es cierto? La economía, el mundo se mueve a través de ello. Y mientras siga sucediendo lo que está sucediendo hoy precisamente en el estrecho de Hormuz, en el conflicto escalado que lleva Estados Unidos e Israel en colisión contra Irán, Bolivia adquiere el petróleo Brent. El petróleo Brent, para que tengan en cuenta, es un petróleo liviano en el cual se puede producir o refinar gasolina. Y por ello, Bolivia y todos los países, la mayoría de los países en todo el mundo dependen del Brent, que viene precisamente de Medio Oriente, tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Hoy está rondando los 100 dólares, a pesar de que el conflicto está en pausa. Hoy está en pausa, pero continúa porque cada cierto tiempo el gobierno de Irán apertura el estrecho, permite el paso y cada cierto tiempo lo bloquea, en especial a los que son, vamos a considerar, enemigos en esta guerra que ha iniciado, como lo es Estados Unidos, como lo es Israel y como lo es todos los países que son aliados de alguna forma estratégica, militar o comercial, como ser muchos países de la Unión Europea. Al ocurrir ello, en nuestro país, que ya no depende de la subvención, sino que ahora depende del precio internacional. El gobierno nacional, al principio de asumir esta medida como fue la subvención, se prometió, se demostró a la población que se iban a ahorrar millones de dólares, efectivamente, porque ahora ya se vería el precio que es, ¿no? Ya no a los 3,72 bolivianos con lo que se vendía durante más de 20 años, desde la época del presidente Hugo Banzer hasta que empezó la presidencia de Rodrigo Paz. Eso ocasiona, si el gobierno no tiene propuestas económicas, no tiene propuestas alternativas energéticas, va a tener que ceder ante la presión, como quizá en otros países, y sí o sí, inevitablemente, la gasolina tendrían que subirla, aunque sea de precio gradual, pero lo van a hacer. Faltamos, y bueno, préstamos, y la Asamblea Nacional tampoco hasta hoy no toca un tema de cambio a la ley de hidrocarburos. Y bueno, todos esos factores esperamos que no afecten la economía boliviana. Esperemos que no. Pero Bien. sí existe una posibilidad bastante de que suba el precio. Sin duda, ¿no? Tomando países vecinos, Chile, por ejemplo, ya ha decidido aumentar el precio al combustible. Exactamente. Mayormente Chile, Argentina, bueno, casi todos los países que no han probado la subvención a los combustibles, solo lo hemos hecho nosotros, los bolivianos, también lo ha hecho alguna vez Venezuela, también lo hizo Ecuador y, bueno, algunos que otro país con una tendencia de, vamos a decir, de políticas de nacionalización, ¿no? Que son los que más acuden a la práctica de la subvención, sobre todo de estos carburantes. Entonces, como planteaba, en mi opinión, hoy el gobierno tiene una gran solución en sus manos. Te voy a hablar, y quizá hablemos en otra ocasión, del pozo Surubí Noroeste, el campo Surubí Noroeste, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, ¿no?
Cochabamba frontera con Santa Cruz, en el trópico, o sea, es zona tropical. Está en los municipios de Bulo Bulo, de Entre Ríos, y en estos municipios hay un campo que se llama Mamoré. Ese campo Mamoré tiene producción de petróleo, es el segundo productor de petróleo crudo, ¿no? Para que la gente entienda, Bolivia tiene hidrocarburos gaseosos, gas, que es lo que más tenemos, bueno, por el momento, porque también está en declive, y también produce petróleo, pero el petróleo crudo, o sea, el líquido, no abastece más que para un 10% de la producción del consumo nacional, perdón. Y el gobierno hoy tiene en sus manos estudiar este pozo, bueno, lo está haciendo YPFB Andina, este campo que se llama Surubí Noroeste, el cual tiene una capacidad de producir 1.200 barriles por día. Imagínense que con una cantidad así quizá no pueda abastecer a todo el país, pero podría empezar a abastecer regiones y de esta forma evitar, porque casi el 80% y más tenemos que importar. Fuimos un país importador, porque crudo no tenemos petróleo crudo como Venezuela, no tenemos petróleo crudo como las plataformas de Brasil, como México, pero sí tenemos mucho gas, hemos tenido mucho gas, a pesar que las reservas ya han ido cayendo debido a la falta de exploración, debido a la falta de trabajos, pero en el tema del petróleo crudo, yo creo que el departamento de Cochabamba tiene un potencial para ir disminuyendo esta necesidad de importar. No podemos seguir importando bastante, hay que buscar alternativas. Una de ellas, y ya funciona, aunque no está comercializando, es la planta La Vertiente, la cual produce gasolina a partir de llantas. Imagínense ese impacto que podría haber en la sociedad boliviana. Quizá no sea, vamos a decir, no sea la cantidad suficiente para abastecer a todo el país, pero puede empezar a abastecerse por regiones. Esa es una propuesta la cual mi persona, juntamente con un equipo denominado Comité de Hidrocarburos, hemos planteado al ministro que salió, al ministro que fue destituido, al licenciado Mauricio Medina Cero, pero al parecer ni siquiera nos tomó en cuenta, ¿no? También le planteamos la reactivación de un ducto que viene de Chile hasta la refinería de Cochabamba. Con eso el Estado boliviano se ahorra mucho en el transporte. El transporte, solamente inexactos, el transporte por cisternas, mediante cisternas, es mucho más caro que transportarlo por una tubería, por un ducto. Esa propuesta técnica también la hemos planteado, ¿correcto? También la hemos planteado, pero así como te acabo de mencionar, nos gustaría a nosotros que el gobierno nacional, el ministro de Hidrocarburos o el presidente de YPFB escuche a más profesionales que están, usted debe conocer en las redes sociales, hay profesionales petroleros de hidrocarburos que plantean soluciones. Que no importa que no nos den el crédito, pero por lo menos que la apliquen, porque son estudios técnicos de gente muy preparada en los diferentes ámbitos. Y para finalizar quizá esta intervención, yo podría decir que se puede evitar a toda costa que el precio de la gasolina, el precio del diésel suban en Bolivia. ¿Cómo? Primeramente, potenciar este campo que se está perforando, bueno, no que se está perforando, se está haciendo de nuevo un trabajo, porque ya fueron perforados muchos años atrás, que es el campo oeste, que se encuentra en su potencial de la importación de combustible. Y también me gustaría presentar en tu programa, quizá de aquí a unas 3 semanas, la gasolina sintética que se está produciendo a partir de llantas, a partir de neumáticos usados, viejos.
bastante al medio ambiente y puede ser una alternativa para algunas personas que les interese del parque automotor boliviano. Sin duda. ¿Y hace qué tiempo están trabajando con este proyecto, ingeniero? Sí, ya la planta ya funciona bastante tiempo, es de un colega, su nombre es el ingeniero Orlando Cosío. Ya le voy a enviar quizás su cuenta de redes sociales donde él publica sus videos de la planta y produce otros derivados, ya 15 años va esta planta, pero obviamente la gasolina no se la puede comercializar. ¿Por qué? Porque hay una ley de hidrocarburos, ¿no? En la ley de hidrocarburos establece que YPFB es la ente matriz. Entonces, con este cambio de nuevas autoridades que han habido, esta planta se encuentra en el municipio de Warnes, en el Parque Latinoamericano Industrial Latinoamericano de Warnes, en Santa Cruz. Y estamos teniendo acercamientos con la alcaldía para promover el consumo, por lo menos del municipio para empezar, mediante alguna ley, mediante algún artificio judicial, para empezar a promocionarlo. Y a mí me gustaría promocionarlo cuando se dé, no va a ser mucho tiempo ya, quizá en un mes o un poquito más. Me gustaría comunicarme con ustedes y obviamente dar una primicia, ¿no? Como primicia el lanzamiento de este tipo de combustible, para que sea una alternativa también al consumo del chofer, del transportista boliviano. ¿Por qué? Porque los petroleros, los buques petroleros tienen que salir de los puertos de estos países, de Qatar, de Arabia Saudita. E imagínate encontrarte con el estrecho, que es un pequeño canal, ¿no? Que es una pequeña abertura que existe en el océano, por esa zona, que es casi el Golfo Pérsico. Imagínate que ahí la especulación aumenta en las empresas, se han bombardeado refinerías. Yo no entiendo, de verdad, o sea, no es que no entienda, sino que me pregunto, esta vez es la primera vez que se han bombardeado muchas refinerías. El precio tendría que haberse doblado y casi lo hizo. Casi el precio del barril de petróleo llega a los $200. Por poco llegó. Y si hubiera llegado a los $200, hubiera sido un colapso en muchos lugares. Por lo cual, te vas a dar cuenta, si haces un análisis, cada que empiezan los bombardeos, empieza una desgracia que sucede en la guerra, el precio del petróleo sube. Cuando se sientan a negociar los gobiernos de Estados Unidos con Irán, el precio del petróleo va bajando. Y ahora que el presidente ha dicho que va a haber el presidente secretario, bueno, no me acuerdo, secretario de Estado, no me recuerdo que ¿no? Que ya terminaron. Donald Trump una cosa, el secretario dijo otra cosa. Entonces, los presidentes, ¿a quién le creen? Por el momento el precio está en 79. Esperemos que siga así. Esperemos que siga bajando y que lleguen a un acuerdo económico. ¿Por qué? Porque si esta escalada continúa, saben que la guerra cuesta dinero. Sin duda. ¿Y a quién va a empezar? La guerra cuesta mucho dinero. Ahorita, Bolivia, ¿a favor de quién está? El presidente Rodrigo Paz ya entró se demostró a favor de Estados Unidos, igual que el presidente de Argentina. O sea, son gobiernos que quieren mostrar, son gobiernos que quieren mostrar una alianza, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, los recursos van a empezar a faltar. A Estados Unidos le está costando muy caro este conflicto. Irán no ha resistido por su capacidad militar que tiene. Ha sabido resistir por la economía que ha sabido manejar. Irán lanza drones a Israel, drones de $50.000, y en los misiles que defienden Israel cuestan algo de $1 millón. Imagínate la diferencia, los hacen gastar el doble solo para defenderse. Y eso ha sucedido también con Estados Unidos. Ahora, Irán cuenta con la ayuda de China y Rusia. Rusia, o sobre todo China, es
es un cliente bastante frecuente del petróleo iraní, como lo era del petróleo venezolano antes de la caída de Nicolás Maduro. Entonces, hoy el petróleo venezolano a Donald Trump no le sirve mucho para gasolina, porque el petróleo venezolano es pesado, es denso. Sirve, por ejemplo, para asfalto, sirve para otros derivados, pero para la gasolina, para el diésel, por lo general es el petróleo de allá, el de Medio Oriente, Hormuz. Ese petróleo se llama Brent, y el petróleo de Estados Unidos se llama WTI. Claro, bien. Y en este caso, al realizar ese tipo de comentarios, por el momento las aguas están calmadas. Sí, si esa es vamos a decir, la inquietud, gracias a esta declaración que hizo Donald Trump de hacer un cese al fuego, y parece que esta vez sí hay un poco de seriedad, porque ya lo habían hecho hace semana y otra vez volvieron los conflictos. Entonces, al parecer, los líderes mundiales, ¿quiénes son los líderes mundiales involucrados? Por el lado de Irán se encuentra Rusia y China, ¿no? Y también ya entró al combate Corea del Norte con cierto apoyo militar o de tropas que a veces realizan, ¿no? Que es un negocio que ellos también tienen. Y por el otro lado está Trump, está el primer ministro israelí, Netanyahu, y los aliados que tienen en la Unión Europea que no quieren ser parte de este conflicto. Los primer ministros de Alemania, de Francia, el presidente de España, se han negado a participar de esta guerra, porque saben el trasfondo político, pero sobre todo la catástrofe económica que puede llevar a su país. Si mi país se mete a la guerra, voy a perder dinero. No, yo no soy un país como sudamericano que puedo darme el lujo de prestarme, ¿no? De querer prestar colaboración en un tema de esta magnitud. Entonces ellos saben eso y van a venir obviamente por los recursos, van a venir por la reserva. O sea, ¿para qué? Para sacar dinero de donde ya no hay. Perfecto. Esto es importante, ¿no? Conocer cuál es la implicancia, si vale el término, justamente de esta coyuntura, por qué hay esta guerra, qué podría haber detrás y sobre todo de qué manera nos afectaría a nosotros como país también. Porque una vez suben los precios, ingeniero, del combustible, una vez se logre también solucionar el tema de la guerra, ya no vuelve a bajar. ¿O sí se podría dar esta figura? No, el petróleo puede bajar, puede estar con variantes. En la época de la pandemia llegó a menos de $1, ¿no? Debido a que ya no había demanda. Entonces, no. La verdad que, bueno, lamentamos decir que no va a bajar, pero al menos no va a subir. Bueno, si sirve de consuelo. Si sirve de consuelo. Ahora, para que baje, tendría que haber una asamblea magna como lo fue en sus tiempos la OPEP, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero bueno, la OPEP ya no existe como tal, pero sí existen conglomerados. Todo esto va a depender bastante de que exista una estabilidad en todo el mundo y para ello tienen que reunirse, querramos o no, todos los grandes líderes de los países más poderosos del planeta. Nosotros como país, no voy a decir tercermundista, pero bueno, somos un país en vías de desarrollo, no somos un país con una tecnología suficiente para autoabastecernos, como lo podría tener incluso el mismo Brasil, como lo podría tener México, o no sabemos cómo estará la situación en Venezuela hoy, ya con todo el cambio que ha ocurrido. A nosotros nos afectaría en la misma forma que va a afectar al hermano país de Argentina. ¿Por qué razón? Usted se va a dar cuenta que ahorita todas las políticas de gobierno apuntan a privatizar YPFB, ¿no? A privatizar YPFB. Y eso está ocurriendo desde que un asesor del presidente Milei, me refiero al asesor, no al presidente, de apellido Cerimedo. Desde que llegó este señor al gobierno nacional, porque él está como asesor del gobierno, empezó a llegar el combustible basura. Es más, fuentes fidedignas
establecen que la gasolina basura la están trayendo de Argentina de forma intencional. Y esperamos que a esto se llegue a su fin lo más pronto posible, porque al momento de privatizar, no, yo no defiendo los últimos años, las últimas gestiones de yacimiento, de YPFB, pero al momento de privatizar también va a dar lugar a que cuando ocurran estos eventos que ahorita están ocurriendo, la gasolina se dispare y se va a disparar sin ninguna consideración por el bolsillo boliviano. Eso tiene que entender la gente, porque el libre importador, cuando sea privatizado el libre importador, que quizás sean los empresarios que están alrededor del gobierno, que están más interesados, ellos van a poner de excusa que está la guerra y que no se puede hacer nada. Entonces el ciudadano necesita la gasolina, va a pagar a regañadientes, pero va a pagar. Por esa razón esperamos pronto debatir una nueva ley de hidrocarburos. Hasta el momento no le he visto la que ha propuesto el gobierno. Ha propuesto una nueva ley primero de energías eléctricas, pero no la he podido leer, estoy tratando de buscarla. Esta ley tienen que aprobarla el Parlamento, el Senado, el Senado y la Cámara de Diputados. Pero para ello tienen que empaparse, tienen que buscar personas técnicas para que sepan lo que están aprobando. Y esperemos, bueno, Dios quiera que las cosas mejoren tengo amigos conocidos que viven en esos lugares. A lo largo de mi carrera y de mis estudios he conocido a muchas personas, y yo en lo personal preferiría que las cosas se arreglen de una forma diplomática económica, pero no así militar, donde existen daños colaterales y donde todo el mundo esté involucrado. Lamentablemente somos piezas de un tablero de ajedrez en el cual nosotros somos simplemente los peones. Bien, ingeniero, quiero agradecerle muchísimo, y hay una cita pendiente entonces para conocer justamente el resultado de este proyecto, de esta gasolina, para que toda la población, todo el sector del transporte la conozca.